Como introducción podemos decir que los coronavirus son importantes patógenos humanos y animales. A finales de 2019 se identificó un nuevo coronavirus como causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, una ciudad en la provincia china de Hubei. Se extendió rápidamente dando como resultado una pandemia global y la enfermedad se designa COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019, y el virus que causa la enfermedad se denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Respecto a la virología, podemos decir que el coronavirus es un beta coronavirus, un virus con ARN monocatenario. Usa como receptor en las células la enzima convertidora de angiotensina 2. Se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. La mayoría de las veces, 4 de los 7 causan síntomas de resfriado común, que son el 22.9E, el OC43, NL63 y HUK1. En raras ocasiones pueden producir infecciones graves. 3 de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e incluso mortales y han causado brotes importantes de neumonía en el siglo XXI. Además de este nuevo coronavirus, tenemos el MERS-CoV, que es el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se identificó en 2012, y el SARS-CoV, que fue identificado en el 2002 como causa de un brote de un síndrome respiratorio agudo grave, que comenzó en China hacia finales de 2002. Estos coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son patógenos zoonóticos que comienzan en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas. El coronavirus dijimos que tiene en su interior ARN, tiene proteínas de envoltura, que se las designa con la letra E, proteínas en espigas, que se las denomina como proteínas spike, proteínas de la nucleocápside y una membrana glicoproteica. Con respecto a la epidemiología, sabemos que este coronavirus ha causado una pandemia que estamos atravesando actualmente, que afecta a todos los continentes y que el número de casos al 3 de agosto de 2020 en el mundo habla de 18.178.736 casos confirmados y 691.000 muertes. En nuestro país, el total de confirmados al día de 3 de agosto es de 202.000 y el total de muertes de 3.648. Esta es una imagen, sabemos del mapa de Johns Hopkins University, en donde nos muestra el total de números confirmados, el total de números activos. Podemos observar el número de infectados, de activos, de muertos, de recuperados en cada uno de los países del mundo. Con respecto a la transmisión del coronavirus, la investigación epidemiológica en Wuhan identificó una asociación inicial con un mercado de mariscos que vendía animales vivos, donde la mayoría de los pacientes habían trabajado o visitado y que posteriormente se cerró por desinfección. Sin embargo, a medida que avanzó el brote, la propagación de persona a persona se convirtió en el principal modo de transmisión. Se identificaron 2 formas de transmisión del SARS-CoV-2, que son a través de gotas respiratorias. Estas gotas tienen un diámetro de 5 a 10 micras, ¿sí? Es una transmisión en similitud con la gripe. En este caso, los virus liberados de las secreciones respiratorias de una persona infectada al toser, hablar o estornudar puede infectar a otras si entra en contacto directo con sus membranas mucosas. Y a través de contacto, la infección también puede ocurrir si una persona toca una superficie infectada y luego toca sus ojos, nariz o boca. Características clínicas. Tener en cuenta que toda la información que estamos hablando ahora es actual y está sujeta a los cambios que surgen a través de las nuevas investigaciones con respecto al coronavirus. El periodo de incubación es de 14 días, la mayoría de los casos ocurren aproximadamente de 4 a 5 días después de la exposición y sabemos que existen los pacientes asintomáticos y los pacientes sintomáticos. En los asintomáticos la frecuencia es desconocida, ¿sí? Y en los sintomáticos puede ir desde una enfermedad leve a crítica. Se estima en porcentajes aproximadamente
que la enfermedad leve, ¿sí? Aquella que tiene solamente sintomatología de vía aérea superior, pero sin neumonía, o con neumonía leve, se presentan el 80% de los casos. Aquellos pacientes con enfermedad grave, por ejemplo, neumonía, una enfermedad respiratoria aguda grave por coronavirus, en el 15%, y enfermedad crítica con insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica en un 5%. Tener en cuenta que la mayoría de los casos fatales han ocurrido en pacientes con edad avanzada o comorbilidades médicas subyacentes, ya sean enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y cáncer. Hablando de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 que desarrollan la enfermedad, aquellos pacientes sintomáticos, en ellos la neumonía parece ser la manifestación grave más frecuente de la infección, caracterizada por fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales en las imágenes de tórax. No hay características clínicas específicas que nos ayuden a distinguir de manera confiable COVID de otras infecciones respiratorias virales. Los síntomas más frecuentes son fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgias, disnea, producción de esputo, y otros síntomas menos comunes pero que han sido ampliamente reportados son cefalea, odinofagia, rinorrea, síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto y erupciones cutáneas. Con respecto al curso y las complicaciones de la enfermedad, según la OMS, el tiempo de recuperación parece ser de alrededor de 2 semanas para infecciones leves y de 3 a 6 semanas para enfermedades graves. En este gráfico nos habla sobre la clasificación de los estados de la enfermedad por COVID-19, en donde coloca en un eje la severidad de la enfermedad y en el otro eje el tiempo transcurrido. Sabemos que en un principio, en un estadio 1, es la infección inicial, hay una fase de respuesta viral, un estadio 2, una fase pulmonar, y un estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria. A medida que se va desarrollando, digamos, la enfermedad, hay una fase de respuesta viral que va disminuyendo y aparece progresivamente la fase de respuesta inflamatoria. Con respecto a los síntomas, inicialmente fiebre o pacientes con registros subfebriles, tos seca, diarrea, cefalea, los síntomas que nombramos recién, los más frecuentes. Después, en un estadio 2, aparece disnea, hipoxia, ¿sí? Ya en la fase con afectación pulmonar, una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio. Y posteriormente, en la fase hiperinflamatoria, aparece un síndrome de distrés respiratorio, shock, insuficiencia cardíaca. Inicialmente, generalmente tenemos en el laboratorio linfopenia, aumento o prolongación del tiempo de protrombina, aumento del dímero D y un aumento ligero de la LDH. Posteriormente podemos ver la radiografía de tórax o la tomografía con anormalidades, características que ya las vamos a repasar. En el laboratorio aumento de las transaminasas y la procalcitonina generalmente es baja. Posteriormente, en la última fase hiperinflamatoria, hay un aumento de los marcadores de inflamación, PCR, LDH, interleucina 6, dímero D, ferritina. También puede haber aumento de la troponina y péptido natriurético auricular. Con respecto a las terapias potenciales, esto es lo que se hablaba en un inicio, ya vamos a hablar posteriormente al respecto. Respecto a los hallazgos en imágenes, es más frecuentemente encontrar imágenes bilaterales en cuanto a hallazgos típicos de neumonía por COVID-19, de distribución periférica y que involucran lóbulos inferiores y lóbulos medios, con opacificación en vidrio esmerilado, con o sin anormalidades consolidantes consistentes en neumonía viral. Los hallazgos menos comunes o atípicos que nos sugieren otra patología distinta de COVID-19 incluyen engrosamiento pleural, derrame pleural y linfoadenopatías. En esta imagen podemos observar hallazgos típicos de neumonía por SARS-CoV-2, en donde inicialmente aparecen como opacidades en vidrio esmerilado, como decíamos, redondeadas, generalmente periféricas y que comprometen el campo pulmonar medio e inferior. Acá observamos opacidades de mayor tamaño respecto a la imagen anterior, ¿cierto? Con áreas de condensación en evolución. Son pseudonodulares a nivel periférico,
con inflamación, digamos, o infiltración perilobular. En esta imagen también podemos ver otro hallazgo típico con afectación periférica en bandas, ¿no es cierto?, que puede ser un estadio más evolucionado, por ejemplo, con respecto a la imagen anterior, que hablan de consolidación alveolar, pero respetando estas áreas, ¿no es cierto? Son afectaciones más que nada, como dijimos, periféricas, sin daño alveolar difuso, características de neumonía organizativa, ¿no es cierto?, que es una respuesta inespecífica pulmonar. Los hallazgos atípicos sugieren, digamos, otra patología diferente de neumonía por COVID-19, incluyen, por ejemplo, taponamientos mucosos correspondientes por ahí a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, nódulos de ubicación centrolobulillar, condensaciones, por ejemplo, sin vidrio esmerilado, que sugieren más bien neumonías adquiridas en la comunidad. Tampoco es muy sugestivo de enfermedad, como dijimos, el derrame pleural y las adenopatías ileales.